Hola a todas y todos y bienvenidos a mi canal ConstiRL. Hoy vengo acá con una muy interesante propuesta para ustedes. Bien sabrán que me gusta el arte y probablemente si ustedes ven mis videos les guste el arte o a lo menos les interese. Entonces yo vengo aquí a mostrarles a ustedes que como personas comunes y corrientes podemos ser entendedoras del arte. Creo que a veces hay una idea, a mi parecer errónea, de que solo las personas de élite les pertenece el arte. Ahora, esta no es claramente una idea consciente, no es que cuando yo le digo a alguien, oye, ¿qué te parece este cuadro? Me digan, no, yo no puedo opinar porque esto le pertenece a la élite. Evidentemente no, pero las respuestas que yo escucho son, mira, yo no entiendo, en verdad yo no sabría qué decirte sobre esto, porque yo no sé, yo soy ajena a esto. Y claro, yo creo que eso sí es una realidad, que las personas comunes y corrientes sí estamos alejadas del arte, quizás nos da miedo interpretarlo, quizás creemos que podemos dar una interpretación equivocada, pero yo lo que quiero es derribar esos mitos de que nosotros y nosotras no podemos dar una opinión válida respecto a una pintura, respecto a una escultura, respecto a una performance, sobre moda, etc. Es por eso que yo tengo una propuesta para ti y es que te voy a ofrecer 6 videos en donde vamos a intentar entender el arte. Todos estos videos yo los voy a hacer a partir de este libro publicado por Dana Arnold, una académica británica entendedora del arte, tiene muchos libros a su haber. Dana Arnold nos propone entender el arte o ir entendiéndolo desde 6 puntos de vista diferentes: miradas, materiales, mente, devoción, poder y sexo. A mí, ¿por qué me gusta este libro? Y lo voy a partir defendiendo para que ustedes luego se queden a escuchar lo que Dana Arnold nos tiene que decir. Si eres una persona principiante y quieres comenzar a conocer sobre arte, es muy interesante este libro porque ella propone entender el arte no de la manera tradicional, sino que desde puntos de vista diferentes y, ¿por qué no?, un punto de vista más moderno. La forma en que a nosotros se nos ha enseñado historia del arte es de manera cronológica, en donde partimos con la prehistoria y terminamos en el arte contemporáneo. Sin embargo, la autora nos propone entender desde otras categorías y eso es algo que a mí me agrada. Sin darle más vueltas a este asunto, espero haberte convencido para que te quedes viendo este video. Vamos a partir con miradas. Los dejo entonces con el video. Miradas. El arte no es lo que vemos, sino lo que hacemos ver a los demás. ¿Qué vemos cuando miramos una obra de arte? Probablemente el creador de la obra de arte y el espectador del arte perciben el objeto de manera diferente, evidentemente desde puntos de vista diferentes. Tendemos a pensar que el arte tiene el mismo significado y atractivo para toda la humanidad en cualquier época de la historia. Nos gusta contemplar el arte por el puro placer de hacerlo, con independencia del conocimiento que tengamos sobre su contexto. El análisis simultáneo de diversas obras de arte provenientes de distintos rincones del planeta nos permitirá distanciarnos de aquellas narrativas que analizan el arte no occidental según estándares occidentales, porque podemos caer en la tentación de calificar el arte africano o el chamánico de primitivos, o sea, concebidos a partir de una sensibilidad ingenua, como si fuera una obra inferior. Por el contrario, cuando hablamos del movimiento artístico conocido como primitivismo, bueno, ahora asumimos que estos artistas que beben de las denominadas fuentes primitivas le otorgan un valor añadido únicamente por ser obras
producidas de manera consciente por la cultura occidental para que resulten atractivas justamente a la sensibilidad intelectual de Occidente. Del hombre de las cavernas a Picasso. Imaginemos un museo. Probablemente te darás cuenta que la colección presentada al público está presentada de manera cronológica. Es probable que pasemos por unas cuantas salas dedicadas primero al arte prehistórico, al que van a denominar primitivo. Luego, la narración principal va a proseguir con las estilizadas formas humanas y animales del arte egipcio y mesopotámico. Y aquí te tengo como ejemplo el relieve de Nef. El relieve de Nebepetra Mentuhotep. Luego se nos mostrará o se nos presentará el naturalismo de la antigua Grecia como una base a la representación realista del mundo, en donde tenemos por ejemplo al Apolo de Beldevere. La narración llega luego al arte bizantino y medieval, donde las piedras preciosas y los metales se convertirán en la expresión de riqueza y devoción del arte. Tenemos aquí por ejemplo a la Madonna Nicopeia de San Marcos, cuyas joyas incluso fueron robadas del marco y de la propia imagen. Luego pasamos al arte del Renacimiento, que se prolonga entre los siglos XVI y XVIII, durante los cuales la retratística y la pintura histórica y de género resisten como contrapuntos seculares al arte religioso de la Iglesia Católica. Como vemos aquí en la obra Joven en un diván, de Berthe Morisot, en donde apenas se sugieren las pinceladas, lo que nos obliga a recurrir a nuestra imaginación para unir los puntos y completar la imagen. Nuestra visita ficticia al museo utiliza la herramienta de la cronología. Es entonces la intención de la autora presentar una perspectiva diferente sobre la relación entre el arte y el tiempo. Podemos disfrutar del arte a través de la apreciación, la crítica y la historia del arte. Todos ellos enfoques diversos que nos permiten comprenderlo. La historia del arte aporta una dimensión histórica a los aspectos relativos a la apreciación del arte. Sin embargo, este relato histórico lleva implícita en la cronología y con ella la idea de progreso a lo largo del tiempo, como si el arte fuera mejorando con el tiempo. Por tanto, nuestros juicios sobre el arte están influidos por cómo se narra la historia. Por ejemplo, se piensa que la única forma válida de historia del arte es aquella que toma como punto de partida a los artistas o a los estilos artísticos de las grandes épocas históricas, cuando realmente es posible trazar una historia de arte a partir, por ejemplo, de la representación del cuerpo humano, recurrir al juicio sobre el naturalismo, el realismo y la abstracción. También podríamos hacerlo a partir de otras formas de representación, como por ejemplo, la que constituye el punto de partida de este libro y este video, los toros. El hombre de las cavernas y Picasso. Las pinturas realizadas en las paredes de las cuevas de Lascaux son unas de las formas más tempranas de arte que se conocen y creadas hace más de 17.000 años, siendo su número de casi 2.000 en total. Estas imágenes están pintadas sobre las paredes con pigmentos minerales y no contienen ninguna imagen del entorno paisajístico ni de la vegetación de la época, y esta ausencia total de contexto realmente nos puede resultar sorprendente para el espectador contemporáneo. Las cuevas están formadas por una serie de espacios a los que en la actualidad nos referimos como estancias de un edificio europeo. La sala de los toros, el pasillo, el pozo, la nave, el ábside y la cámara de felinos son nombres que sugieren una arquitectura doméstica y religiosa, pero no son más que proyecciones de nuestro propio mundo sobre un pasado que realmente no nos resulta familiar. Las cuevas de Lascaux fueron descubiertas en 1940 y tan solo 2 años más tarde, Pablo Picasso creó la que algunos consideran una obra
tan impresionante como la de las cuevas, una cabeza de toro, formada por el sillín y el manillar de una bicicleta. Este tipo de arte es conocido como objet trouvé, es decir, una obra de arte hecha con pequeños encontrados. Como era de esperar, la obra causó impresión. En 1944 fue expuesta en el Salón de Otoño de París y provocó tal conmoción que los visitantes, ofendidos, protestaron obligando a retirarla de la sala. Ahora, la autora se pregunta si quienes se sintieron molestos con la obra de Picasso mirarían con ojos maravillados las imágenes descubiertas hacía pocos años en las paredes de las cavas. En el sillín y el manillar de bicicleta de Picasso también vemos un toro, pero en este caso el acto de prestidigitación del artista resulta evidente, y por eso somos conscientes de los materiales empleados por Picasso, aunque sabemos que Picasso veía en su obra tanto al toro como a la bicicleta, y que quería que nosotros viésemos lo mismo. Tal vez nos sentimos más cómodos intentando ver lo que creemos que veían los hombres de las cavernas. Nos resulta más agradable pensar que no estamos siendo manipulados, que no se nos hace ver, cuando de hecho eso es exactamente lo que sucede con el pigmento mineral sobre piedra que evoca las formas de un toro. Picasso y los hombres de las cavernas nos ayudan así a derribar las dimensiones del tiempo y del espacio y a pensar en diferentes enfoques para entender el arte. Mecenas y artista. Son pocos los cuadros que se conservan de Leonardo da Vinci, que nos ofrece uno de los ejemplos más tempranos del concepto del hombre del Renacimiento. Su obra, La Virgen de las Rocas, tiene dos versiones. Los cuadros son prácticamente idénticos y muestran a la Virgen con el niño Jesús acompañado de San Juan Bautista, niño, y de un ángel, en un imponente paisaje rocoso que da nombre a ambos trabajos. La versión del Louvre se considera la más temprana y data entre 1483 y 1486. La versión de la National Gallery fue pintada entre 15 y 20 años después. Tendemos a percibir estas obras maestras productos del ingenio creativo de Leonardo, cuando este fue solo un participante de este complejo proceso total. Sus patronos fueron quienes tomaron importantes decisiones sobre el retablo en su conjunto. Fue un encargo de la Cofradía de la Inmacolata Concezione a Leonardo y a sus ayudantes, los hermanos Ambrogio. Y si bien Leonardo es mencionado con el apelativo maestro, no queda del todo especificado qué piezas del altar debían haber sido pintadas por cada uno de los 3 artistas que participaron en el proyecto. Sin embargo, y por otro lado, en el contrato se conserva aún hoy en día minuciosamente detallados los colores y dorados que iban a adornar las figuras detalladas, así como los pigmentos costosos que se tendrían que utilizar. Así pues parece que para la gente de la época, el marco tenía un valor añadido superior al de la mano de Leonardo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el contexto influye cómo vemos y percibimos la obra. Significado. La iconografía de la Virgen de las Rocas confirma la creencia cristiana de que Jesús era el Hijo de Dios, concebido sin mácula por una Madre Virgen. Así, la naturaleza inherentemente libre de pecado de la Virgen María habría sido conferida a su Hijo, concebido entonces sin la maldición del pecado original. De ahí el concepto de la Inmaculada Concepción de Dios. Ofrecen un interesante contraste con las representaciones narrativas de la vida de Cristo, las imágenes de Buda. Hay una ausencia de representación humana en Buda que duró casi 500 años. Ya en el siglo I después de Cristo es que comenzaron a aparecer imágenes de Buda ataviado con una túnica monacal. 2 de los principales centros artísticos de la época fueron Mathura, en el norte de la India, y Gandhara, situada en el actual Pakistán. En este último enclave se produce un interesante diálogo con las culturas griegas de los periodos arcaico y clásico que influye en la forma de representar a Buda y que puede apreciarse claramente
en las ondulaciones del cabello de Buda, el tratamiento de las túnicas y otras prendas, y por último, en el uso de la hoja de acanto como elemento decorativo. Sabemos que es característico del arte griego la representación realista de la forma humana. Esto se tradujo en un tipo de idealismo de la forma que expresaba la noción de lo divino, llegando a una convención visual de Buda como hombre y Dios. Así, las imágenes de Buda siguen una convención de proporciones que se corresponde con un ideal y que representa la armonía cósmica. Todas las imágenes de Buda deben seguir esta convención de proporción humana. Una de las representaciones más frecuentes de Buda aparece en la postura Dhyana Mudra, con los ojos cerrados, las plantas de los pies vueltas hacia el espectador y las manos descansando en su regazo. En ocasiones, una de las manos toca el suelo, simbolizando el momento en que se resiste la tentación de una deidad maligna e invoca a la tierra como testigo de su determinación por alcanzar la iluminación espiritual. Puede que, como suceda con la Virgen de las Rocas, hayamos perdido la facultad o el conocimiento necesarios para apreciar la sutileza de su significado. La mirada de la época en que la obra fue creada y nuestro propio contexto cultural como espectadores no siempre coincide. En décadas recientes, hemos asistido al reto de intentar definir en qué consiste exactamente una obra de arte, especialmente en el caso de las instalaciones, las obras escenificadas o las piezas efímeras como la performance, que explora las posibilidades de nuevos medios artísticos. Trabajos de este tipo nos invitan a revisar nuestras expectativas sobre aquello que constituye una obra de arte o sobre cuál es su función. Asimismo, plantean cuestiones sobre cómo deberían exhibirse las obras de arte en una época en que la autoridad de la galería es discutida por sus propios artistas que exponen en sus paredes. Durante varias décadas, las instalaciones de arte han girado en torno al espectador, situándolo en el centro de entornos integrales en los que queda inmerso. Una serie de artistas han comenzado un tipo de presentación más contenida, parecida a un retablo viviente. FGF, Varsovia, obra de Paweł Althammer. Es al mismo tiempo una escultura colaborativa y una galería de arte móvil. La muestra al completo incluye obras de varios artistas contemporáneos, distribuidas a lo largo de 5 salas de la Tate Modern. Cada obra toma la forma de una presencia teatral dentro de la galería, donde crea un espacio ficticio, incluyendo 4 tableros de aglomerado a modo de paredes, una puerta con manija de Monika Sosnowska, una ventana, una mesa, varios libros y catálogos, una serie de esculturas blandas, un cuadro de Jakub Julian Ziółkowski, un cuadro de Wilhelma Sasnala, un video en formato DVD, Artur Żmijewski, junto con un reproductor de DVD y un monitor. Las paredes de FGF, Varsovia, son ensamblables para formar un cajón por cuyo interior puede transitar el espectador. La instalación incluye obras comisionadas por otros artistas y una biblioteca, y va acompañada de un documental en el que se busquen algunas de las ideas que forman la base del proyecto. Este es un tipo de obra que desafía nuestro concepto de espacio físico, de los materiales que emplea el arte y de su autoría. Miradas. Cada capítulo y por ende, cada video que yo les mostraré va a explorar diferentes modos de ver y que nos invitan a contemplar el arte desde perspectivas diversas. El arte puede ser tanto una ayuda para la meditación como un objeto de devoción. En opinión de Dana Arnold, tiene una utilidad específica como medio devocional, un concepto que incluye desde idea del arte como obsequio, como sería el caso de una fotografía de boda, hasta las imágenes religiosas. En este video hemos presentado muchas de las ideas a través de las cuales analizaremos la forma, la función y el significado de las obras de arte. Aparecerán temas recurrentes como la cronología,
la dislocación de los objetos de arte respecto a su ubicación y función originales, el aura de la obra de arte y el contexto cultural del espectador. Pero dejemos que Picasso diga la última palabra al respecto. Tal como lo veo yo, un cuadro habla por sí solo. ¿De qué sirve dar explicaciones cuando ya está todo dicho? El pintor solo habla un idioma. Espero que les haya gustado el video, entenderán y se habrán dado cuenta que es muy introductorio, que a partir de ahora comenzaremos a analizar nuevos conceptos y formas de analizar el arte. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas, me comentes si hay algo que no entendiste o algo que te llamó la atención y que crees que puedes comentar. Te invito a hacerlo con libertad. Comparte este video a tus amigas que les guste el arte y que quieran adentrarse a este mundo y que hagan arte también, porque creo que los artistas también tenemos el deber de hacer de que las personas valoren lo que hacemos y valoren el trabajo de otros y otras artistas. Así que eso, nos vemos en un próximo capítulo. Spoiler, materiales será el tema del siguiente video. Chao.